Hoy Dios nos va a enseñar a orar el Padre Nuestro para poder vivir un día a la vez y vivir en paz como lo enseñó Jesús, ¿vale? Estamos aprendiendo a vivir en los ritmos no forzados de la gracia, ¿se acuerda? Estamos aprendiendo a vivir en paz, sin preocupaciones, confiando en Dios, y todo eso se logra si podemos vivir un día a la vez. Jesús nos dijo en ese pasaje central de Mateo 6, del 25 al 34, que no nos preocupáramos por el mañana. Voy a leerles solamente el inicio y el final para poner en contexto, especialmente a los que no han seguido toda la serie. Dice Mateo 6, 25, voy a leer el 33 y el 34. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, por nada en su vida. Más bien, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si algo entendemos es que Jesús nos dice que no nos preocupemos en la vida, que busquemos su reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y que no nos preocupemos por el mañana. El día de mañana, o para el día de mañana, claro que hay que planear. Tenemos que planear, ¿no? Para que no se me confunda. Tenemos que planear a corto, mediano y largo plazo, a un mes, a un año, a 5 años, a 10, a 15, a 20, a 30, a lo que usted quiera. Y debemos presupuestar, ¿verdad? O sea, checar si el dinero nos alcanza o cómo va a llegar el dinero, los presupuestos y todos los recursos que se necesiten para hacer eso que estamos planeando hacer a un mes, a un año, 5, 10, 15, 20, ¿ok? Eso es correcto. Pero junto con eso, el Señor nos dice, ocúpate solo de vivir hoy. Disfruta el hoy, lo que yo te estoy dando hoy. No te preocupes por el mañana. Entonces, no nos preocupamos tampoco por el hoy. Nos ocupamos en entrar a su presencia a la mañana, en sacar las cenizas de la leña del día de ayer, donde el corazón con el que lo recibiste ayer, ya la presencia de Dios por ayer ya se consumió todo en tu vida, y hoy le traes un corazón nuevo, como leña nueva, para que el fuego de su presencia siga ardiendo en tu vida, un día a la vez. Y eso te encaminará, déjame decirlo así, a vivir sin preocupaciones, confiando en Dios y viviendo en paz. ¿Por qué? Porque puedes vivir conforme al Señor un día a la vez, ¿vale? Y la última semana entendimos que la única manera de poder vivir un día a la vez, porque mucha gente me decía, o sea, ya entendí que debo vivir un día a la vez, pero ¿cómo le hago para vivir un día a la vez? Si tengo problemas mañana, y tengo compromisos pasado mañana, y tengo una junta el miércoles, y tengo una visita de supervisión el jueves. ¿Cómo le hago para no vivir pensando en lo de mañana y solo hoy, cuando mi mente se agolpa y se abate y se turba con los pendientes que tengo o con la falta de dinero que tengo para llegar a esos días? Y enseñamos que solo podemos entrar en ese estado de paz con el Señor orando. Orando de manera audible. ¿Y por qué de manera audible? Explicamos que es porque el alma nuestra necesita incrementar su fe, y la fe viene por el oír. Eso significa meditar. Entonces tenemos que orar de forma audible, ¿vale? ¿Qué vamos a orar? Y lo primero que vamos a orar es el Padre Nuestro. Entendimos la semana pasada que en medio de este consejo que nos da Jesús, o esta enseñanza que nos da Jesús de cómo debe vivir un cristiano su vida, caminando con Dios, es un día a la vez, confiando sin preocupaciones y en paz. En ese mismo contexto enseñó a todo el que le escuchaba en el Sermón del Monte lo que ya les había enseñado a sus discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar.
Así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, tú enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Entonces entendimos que no solo es la única oración que Jesús enseñó, sino es la oración que Él oraba. Porque al final, el concepto de oración no es el mismo que tenemos o que tiene la mayoría, inclusive desde la iglesia tradicional, donde puedes tener una hojita con todo escrito y repetirlo. El Padre Nuestro no está hecho para repetir solo sus frases. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es solo eso. Eso es lo que se ha enseñado, tanto en la iglesia tradicional como en la iglesia evangélica. Por esa razón se asume como una oración sencilla, como para niños. Pero hoy vamos a reaprender a orar el Padre Nuestro, entendiendo lo que significa cada frase. Porque si oras sin entendimiento, no sirve de nada. Porque sin entendimiento no hay fe. Y nosotros, los que oramos, necesitamos orar con fe. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Reaprendiendo a orar el Padre Nuestro, la oración que Jesús oró y enseñó. Antes de desglosar cada uno de los puntos del Padre Nuestro, obvio, no me va a dar tiempo en un solo mensaje. Antes de entrar en eso, quiero hablar de algo que es muy importante para usted y para mí. Entender que Dios trata o trató, voy a decirlo bien, que Dios trata a su pueblo de una manera antes de la cruz y de una manera diferente después de la cruz. La cruz no solo es el parteaguas de la humanidad para decir, enumerar los años y los acontecimientos antes de Cristo o después de Cristo. Eso es maravilloso, pero no es lo único. Es Dios tratando a su pueblo de una manera antes de la cruz y Dios trata a su pueblo de otra manera mejor después de la cruz. ¿Sale? Dios es el mismo, sí, pero es que no había habido sacrificio del Hijo por amor a la humanidad. Amén. Entonces, eso lo tenemos que entender y es muy sencillo entender que Dios trató y trata diferente a su pueblo antes y después de la cruz. Toda la gente entiende, toda la gente cristiana, ¿verdad? Que conoce la Escritura un poco, sabe que Dios trató al hombre diferente antes de la caída de Adán y después de la caída de Adán, ¿cierto? Antes de la caída de Adán, Dios le dio al hombre todo. En ese tiempo, Adán y a Eva les dio todo el paraíso, todo el Edén, todo el jardín del Edén para que lo cultivaran sin esfuerzos y muchas cosas más. Que disfrutaran de su presencia. Una vez que cayó Adán, Dios cambió, los expulsó y la palabra dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cambió, ¿verdad? Bueno, ese evento de la caída de Adán es el preámbulo, la precuela de lo que vendría a ser Jesús al subirse a la cruz. De la misma manera que Dios cambió el trato del hombre antes y después de la caída de Adán, ese es el mismo principio por el cual Dios cambia en su trato a la gente antes de la cruz y después de la victoria en la cruz de su Hijo Jesucristo. Amén. Quiero poner rápido algunos ejemplos. Mire cómo era determinante Dios, fulminante Dios contra el pecado. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios era implacable contra el pecado. Después de la cruz, el Señor dice, la palabra dice, que todos nuestros pecados y nuestras transgresiones están perdonadas. David dijo, bienaventurado el varón a quien no se le es imputada la culpa. Todo tu pecado está perdonado. Ya no cae azufre del cielo, ya no cae fuego del cielo por el pecado de la humanidad. ¿Ok? Segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, verso 9, vamos a encontrarnos a Elías, el que vienen a buscarlo de parte
de parte del rey. Y mire lo que pasa. Luego dice, envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, o sea, donde estaba Elías. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. O sea, Elías no confió en el llamado del rey, pensó que era algo que lo iba a poner en peligro y oró al cielo y el cielo envió rayo del fuego, el fuego del cielo, perdón, y mató a el capitán y a los 50. Y eso le pasó también, volvieron a mandar otro capitán con otros 50 y pasó lo mismo. Hasta el tercer pelotón rogó por su vida y fue que Elías ya no hizo eso y descendió, ¿vale? Con ellos. Pero este mismo hecho sucede cuando ya está Jesús en la tierra caminando con los discípulos. Quiero que establezcamos, ¿verdad?, que los discípulos de Jesús eran judíos, eran hebreos y sabían todas las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde muy pequeños las aprendían. Así que estos discípulos de los que vamos a leer, ellos conocían lo que había hecho Elías, ¿ok? Con esos capitanes. Lucas capítulo 9, verso 52, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, ¿verdad? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se da cuenta? Pues así lo hizo Elías, así hagámoslo nosotros. Y mire cómo contesta Jesús. Dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces, y ojo acá, todavía no pasa la cruz, pero Jesús es quien va a ir a la cruz y Jesús es quien tiene el entendimiento de parte del Padre, ¿verdad?, para saber a qué vino y que no va a perder una sola alma solo porque lo rechacen. Entonces, claro que hay una gran diferencia en cómo Dios trató al hombre antes de Jesús y después de Jesús. Pero aún vamos a darnos cuenta que aún cosas que Jesús estableció mientras caminó en la tierra, déjame decirlo así, todo lo que él estableció mientras caminó en la tierra fue consumado en la cruz. La cruz determina la consumación de todo lo que Jesús vino a hacer. Obviamente, cuando digo la cruz, incluye el sacrificio, la cruz, la muerte y la resurrección y después la ascensión, ¿ok? Ese evento de la cruz lo cambia todo. Entonces yo quiero adelantarme un poquito para decirle que si usted me ha estado siguiendo en estas últimas semanas y ha entendido la importancia de vivir en paz, confiando en Dios, sin preocupaciones, un día a la vez, orando audiblemente, que la única manera de lograr eso es orando audiblemente, y lo que vamos a orar es el Padre Nuestro. Si usted entiende que Jesús les enseñó a los discípulos del Padre Nuestro como la columna vertebral, no de una oración para repetir, porque el mismo Señor dice, no crean que por sus vanas repeticiones serán oídos. ¿Qué es lo que hace que Dios te oiga? Tu fe. No lo que repitas, no la cantidad de veces que lo hagas, sino tu fe. Entonces, la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetir, es una guía de áreas, de fases, de facetas, de entendimiento del hombre para poderse expresar hacia el Padre la fe que tiene. Y entonces, si oras con fe, dice la palabra, que el Señor hará. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, verá la gloria de Dios. Amén. Entonces, la misma oración del Padre Nuestro toma una dimensión gloriosa adicional
a partir de la cruz. ¿Sale? Y eso es lo que te voy a enseñar hoy. Y eso es lo que yo le quiero enseñar porque mire, puedo entender en mí mismo, ¿verdad? Que siendo cristiano de hace 20 años, la vida futura se agolpa en el presente y te destruye el presente. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que disfrutes la vida que Él pagó por ti en la cruz. Él quiere que disfrutes tu vida y la única manera de disfrutar tu vida es enfocándote un día a la vez. Porque eso te hace confiar que mañana quien lo va a atender es Dios. Mañana tendrá su propio afán, mañana tendrá su propio problema. ¿Cuándo vamos a ocuparnos de mañana? Mañana. Hoy lo planeo, hoy puedo planearlo, hoy puedo presupuestarlo. Pero no voy a vivir mañana, voy a vivir solo el hoy. Y eso no es sencillo para el hombre. Entonces el Señor nos da un camino, que es lo que está pasando en esta serie. Nos está dando un camino y por eso es que voy a invertir tiempo en enseñarles frase por frase qué es lo que significa del Padre Nuestro. Estoy convencido que si usted le son abiertos los ojos en estos mensajes y usted entiende que la única manera de recibir la paz que usted anhela, porque yo sé que usted anhela la paz, usted no quiere vivir con estrés, no quiere vivir ansioso, no quiere vivir preocupado, quiere caminar conforme al corazón de Dios, yo lo sé que usted lo quiere, la única manera es orando audiblemente el Padre Nuestro como la oración base y muchas oraciones más que inclusive ya le he enseñado en el pasado, pero las vamos a traer a colación en su momento. Pero la base, la estructura, el pilar, el cimiento de la oración suya y mía, si queremos vivir en paz, sin preocupaciones, confiando en Dios un día a la vez, es el Padre Nuestro, ¿vale? Y por eso es que era importante para mí establecer de nuevo, porque algunos ya se acordarán, pero reestablecer, y para usted que es nuevo, que usted entienda que hay una dimensión diferente después de la cruz. La cruz, cuando Jesús dijo consumado es, finish, dicen algunas versiones en inglés, it's done, dicen otras versiones, o sea, está hecho. Dicen algunas versiones en español también, está hecho, o sea, todo lo que Él vino a hacer, está hecho. Y Él vino a establecer un reino. Por eso cuando empezó a predicar, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando fue a la cruz dijo, ya se consumó. ¿Qué? El reino de los cielos. Y leímos en Mateo 6:33 que Jesús dice, no te preocupes por tu vida. Mejor que eso, más buscad el reino de Dios y su justicia. O sea que la manera en que no nos preocupemos es que nosotros habitemos en el reino de Dios y en su justicia. Y dice la palabra, y todo lo demás te será ¿qué? Añadido. Entonces, en este pasaje y en esta serie, el Señor nos está llevando a un caminito muy práctico, pero muy glorioso y muy poderoso. Glorioso para Él y poderoso para nosotros, para poder realmente vivir en paz, vivir un día a la vez, ¿vale? Así que vamos a arrancar, vamos a ir frase por frase. Obviamente no me va a dar tiempo de ver el Padre Nuestro completo, ni en una ni en dos, tal vez hasta en 3 predicaciones. Hoy solo vamos a ver 2 frases del Padre Nuestro, porque tampoco quiero agolparlos demasiado con demasiada información, porque usted, lo que yo anhelo es que con esto usted pueda creer mejor lo que ora. Y al creer mejor lo que ora, si lo ora audiblemente, su fe se fortalecerá, su fe será activada. Y eso le dará a usted el ser agradable a Dios, le dará el habitar en su reino, le dará el habitar en su reino y su justicia, y entonces no se preocupará por nada, porque todo le será añadido o le será dado por añadidura. Amén, ¿me sigue? Muy bien. Vamos a comenzar con la primera frase, usted se la sabe de memoria, y que la primera frase del Padre Nuestro es precisamente Padre Nuestro. Y si usted puede ser honesto y sensato conmigo,
pareciera que es una de las frases más sencillas de toda la oración. La oración tiene 9 frases. Me gusta saber que son 9. Son 9 los frutos del Espíritu Santo, son 9 los dones del Espíritu Santo y son 9 las frases del Padre Nuestro. Y pareciera que es más poderosa la frase de venga a tu reino, por ejemplo, ¿no? O la frase de danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Y Padre Nuestro es como para empezar. Pues déjeme decirle que no, todo lo contrario. Es la frase más importante de la oración. Y quiero recordarle esto, no son frases que usted vaya a decir, son frases que se convierten en una guía, en un diagrama, donde usted puede meter, déjeme decirlo así, su corazón ahí y desbordarlo conforme a esa frase. ¿Me explico? Padre Nuestro, de lo que está hablando es de identidad. Todos los judíos y los no judíos también sabían que el Dios Todopoderoso había sido el creador del universo, de todo lo visible, de todo lo invisible, de toda la tierra, los cielos, de todo. ¿Ok? Y entonces, pero ya no solamente era Dios y sus criaturas, o el Señor y sus siervos, sino que Jesús vino a introducirnos a Dios como Padre e hijos. Cambió la dinámica. Ya no solamente es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, sino es tu Padre. Pero si Él es tu Padre, tú eres su hijo y esa es tu identidad. Orar el Padre Nuestro se tiene que orar desde la identidad de hijo. ¿Ha visto esas credenciales que uno trae colgadas a veces? ¿Y quién es usted? Y usted lo saca, ¿no? Yo soy fulano de tal, vengo de parte de tal, trabajo en tal empresa, etc. Bueno, si usted no se identifica, imagine esto. Usted tiene el mejor producto, usted a lo mejor ya descubrió cómo quitarnos los carros de gasolina y eléctricos y carros de agua. Carros que con agua natural, sacada de la llave, funcionan. Y usted citó a una serie de empresarios multimillonarios que quieren saber de eso porque quieren invertir con usted. Si usted no se identifica a la hora de llegar a esa junta, a esa recepción, y la recepcionista no lo tiene a usted registrado con su nombre ahí, si usted no se identifica, usted no puede pasar a la sala de juntas donde están todos esos empresarios, millonarios, gente importante. Entonces, todo lo que diga, todo lo que piensa, todo lo que pudiera hacer para cambiar el mundo y cambiar la situación de la economía mundial, ya no importa porque usted no entró, porque no se identificó. Entonces, la identidad es lo más importante que usted necesita para orar el Padre Nuestro. ¿Me está siguiendo? Ok. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? Ya dijimos, Él es Padre, y si Él es Padre, ¿tú eres qué? Exacto, hijo. Póngale ahí, yo soy hijo. Ahora, ¿qué tipo de hijo eres? Porque ese es el entendimiento que quiero que tengamos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa autoridad, posibilidad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, son engendrados espiritualmente. Entonces, a todo el que cree, si usted cree en Dios, si usted cree en Jesús, ok, usted es hijo. Amén. Aquí el tema es que hay varias palabras en griego para definir un hijo. ¿Vale? Y a este hijo que dice aquí, esta palabra es la palabra griega teknon. Teknon. Y teknon significa bebé, niño, hijo pequeño. Eso quiere decir, como dice ahí, no son engendrados. Es decir, cuando tú aceptas a Jesús, tú te haces un niño espiritual, eres engendrado espiritualmente como un niño espiritual, pero ya eres hijo, sí, solo que eres un niño. ¿Me sigue? Vamos a otro versículo, Romanos 8:16, dice,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero esta palabra de hijos aquí, y luego de hijos herederos, la palabra hijos no es tecnón. O sea, no está hablando de niños, está hablando de hijos maduros que ya pueden recibir herencia. Entonces, aquí el tema es que en español ambas palabras son hijos y pareciera que todos somos hijos de Dios y a todos nos va igual, pero no. Usted tiene que saber si usted es un hijo bebé todavía, un hijo niño, espiritualmente hablando, o usted ya es un hijo maduro. ¿Y por qué me debe interesar eso, pastor? Bueno, vamos a la Biblia, Gálatas 4:1. Quiero recordarle que estamos hablando de identidad para poder decir Padre Nuestro con entendimiento. Por eso quiero que ponga atención, ¿verdad? Y que lo repase después. Porque cuando usted diga Padre Nuestro, usted sepa todo esto que estoy hablando acá. Entonces, ¿por qué me debe interesar saber si soy un niño pequeño o un niño maduro? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. ¡Wow! O sea, que aunque eres hijo y por lo tanto heredero, pero mientras eres un niño, eres lo mismo que un esclavo porque no puedes heredar nada. Los niños no tienen la facultad de heredar. El esclavo tampoco. Bueno, la diferencia es que el niño sí es dueño, pero el esclavo no. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Si no pueden disfrutar de la herencia. Y si la persona espiritualmente se queda permanentemente como un niño, nunca va a heredar. ¿Me sigue? Estamos hablando de niños espirituales. El niño espiritual, para efectos de recibir herencia, es igual que un esclavo. Por eso dice aquí, cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, estábamos en esclavitud. O sea, el niño está esclavizado. Entonces yo tengo que saber si yo ya soy un maduro. Y la iglesia tradicional y la iglesia evangélica tradicional te dirá que eres un maduro, depende de los años que tengas en Cristo. Pues si ya tienes 15 años o 20 o más, ya eres maduro. O te dirá, depende de la cantidad de Biblia que te sepas, la cantidad de versículos. O si ya enseñas, si eres líder, si ya sirves. No hay nada de eso. Esas pueden ser algunas actividades donde se puede hablar de un crecimiento espiritual. Pero no, eso no da madurez. Eso no saca a la gente de niños. Tal vez eran niños de brazos espirituales y hoy, después de 20, 30, 40 años, aunque se sepan la Biblia al derecho y al revés, siguen siendo niños, a lo mejor de 8 o 10 años, pero no pueden heredar, ¿vale? Hebreos 5:12. Aquí nos da la respuesta. ¿Quién es un niño maduro? ¿Quién es un hijo maduro y quién no? Dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales niños que tenéis necesidad de leche, porque sois niños, dice, y no de alimento sólido, que comen los maduros. El niño toma leche y los maduros toman alimento sólido. ¿Cuál es esa leche? ¿Cuál es el alimento de los niños? Dice, y aquí viene, dice, y todo aquel que participa de la leche, o sea, el niño que toma leche, es inexperto en la palabra de justicia. Y yo le agrego ahí, porque vive bajo la ley, para que usted entienda. Porque es niño. El niño tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo, y eso es la ley. Y entonces no entiende el tema de la justicia, es inexperto, porque él cree que la justicia se basa en hacer cosas buenas y no hacer cosas malas. Eso es estar bajo la ley. Dice, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez. Y yo le agrego, porque conocen la justicia que es por fe y viven bajo la gracia. Es decir, si el ser niño es porque eres inexperto en la palabra de justicia, los maduros son aquellos que entienden o son expertos en la palabra de justicia, la que es por fe, la justicia que viene de la cruz, no la justicia de las obras del hombre. ¿Me sigue? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y yo le pongo ahí para que usted me entienda, porque no necesitan una ley que se los diga. Amén. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia, porque entendemos que la justicia nos viene por la cruz y no por nuestras obras. Y entonces yo soy justo a pesar de mis obras. Y eso es el nuevo pacto de la gracia. Ya el pacto de la ley se terminó, porque la ley te decía o te dice lo que debes hacer y no debes hacer para ser justo. Hoy nosotros ya no tenemos una ley que nos diga no matar, pero nosotros entendemos y no queremos matar. Ya no tenemos una ley, o ya no estamos bajo una ley que nos diga que no pequemos, ¿verdad? O que no miremos equivocadamente a una mujer o a un hombre, o que no mintamos. Ya no hay una ley que nos los diga. Pero por la gracia y la justicia recibidas y la presencia del Señor, ya no necesito una ley que me lo diga. Solito ya no quiero hacerlo, porque es ahí donde alcanzas madurez. ¿Me está siguiendo? Entonces, para ir terminando esta primera parte, usted es hijo maduro si usted ya le fueron abiertos los ojos a vivir bajo la gracia. Si usted entiende, cree y vive así, que usted es justo, bueno, santo, perfecto delante de Dios, no por sus obras, ni las buenas que hace, ni las malas que dejó de hacer, sino porque cree en la justicia que viene de la cruz. Si usted cree eso, y usted nos ha seguido por estos 3 años o lo que tenga con nosotros, y usted cree eso, usted es un niño maduro, usted es un hijo maduro. Si usted todavía se sigue revolcando, déjeme decirlo así, sigue revolcando la gracia con la ley, usted sigue siendo un niño, así tenga 50, 60, 70 años de edad y 30 o 40 o 50 de predicar la palabra, y usted inclusive enseñe la palabra. Si usted sigue revolcado bajo la ley de las obras, usted es un niño todavía. Entonces, y esto es muy interesante, porque entonces las promesas de la herencia del padre hacia su hijo es para hijos maduros. Para los hijos que todavía están bajo la ley, están esclavizados, están atados. Siguen atados a que la paga del pecado es muerte. Siguen atados a que están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Dejan de pecar según ellos y la gloria está ahí, pero al menos en cuanto pecan, la gloria se va. Todo eso es una esclavitud que no los deja disfrutar la herencia total del Padre. ¿Me está siguiendo? Entonces, claro que es importante el poder saber que soy un hijo maduro. ¿Qué significa? Que soy experto, o que ya dejé de ser inexperto, tal vez me gusta más, ya dejé de ser inexperto en la justicia. Como dice aquí, en la palabra de justicia, ya dejé de ser inexperto en la palabra de justicia y entonces soy maduro. Amén. Entonces, por eso es muy importante la identidad. No solamente de que tú seas un hijo, sino de que seas un hijo maduro. Esa madurez te la da la cruz, porque esa justicia te la dio la cruz. Por eso es que el Padre Nuestro que Jesús platicó y enseñó antes de que Él fuera a la cruz, lo estaba enseñando para llegar a la cruz y consumarlo, así como el reino. Entonces la oración del Padre Nuestro es poderosa cuando Él la planteó, pero toma su verdadero poder cuando Él fue a la cruz, y hoy se nos convierte a nosotros en la oración más poderosa, llena de la gloria de Dios, porque está basada en el nuevo pacto de la gracia. ¿Me está siguiendo? Y entonces es muy importante que cuando usted repita Padre Nuestro, no lo haga desde una frase coloquial, una frase de niños, o que usted no sepa si es un niño o un maduro. ¿Me explico?
Y entonces aquí le pongo una ejemplo de la oración, porque cuando le digo que no es una frase para decir solamente Padre Nuestro, aquí le pongo el ejemplo. Usted puede llegar y para empezar a orar decir papá o papito o Abba o Abba Padre, como tú le digas a tu papá en intimidad. Entonces, en lugar de decir solo Padre Nuestro, le puedes decir, es un ejemplo, solo como una guía para usted. Tampoco es para que ahora repita esto. Yo le puedo recomendar que mientras comienza a dar pasos más firmes en su madurez al orar el Padre Nuestro, ahora bajo la gracia, puede usarlo como un bastón de repetición para que su fe crezca, pero llegará el día en que lo tirará y lo dirá usted de memoria con sus palabras y otras cosas. ¿Me está siguiendo? Pero usted puede decir así algo como esto al momento de orar. Padre Nuestro, gracias te doy porque has despertado porque has despertado mi entendimiento y mi fe para saber que ya no soy un niño que necesita una ley que le diga lo que es bueno y lo que es malo, sino que me has traído a tu gracia para que reciba tu justicia que es por fe. Y aquí es donde está la cruz, ¿verdad? Y me reconozca como tu hijo y tu heredero. Le puedo agregar porque soy un hijo maduro, un hijo huíos es la palabra maduro en griego. Y crea firmemente que tú eres mi Padre y Padre de todos aquellos a quienes incluyo en esta oración. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, los miembros de la iglesia, los colaboradores de mi negocio, mi familia, etcétera, etcétera. Amén. Con eso puedes entrar para orar al Padre, para orar el Padre Nuestro y poderle decir al Señor, aquí estamos. Aquí estoy, pero estoy entendido. ¿Sale? Muy bien. Yo sé que todo esto da para volverlo a platicar y replantear, pero buscaremos hacer algún Zoom para invitar a la gente a que una vez que vayamos avanzando pueda venir a preguntar y todo, pero necesita estudiarlo. Por eso le digo, pida el texto. Si no, cuando menos, ahorita le voy a pedir que vuelvan a poner la frase para orar y tómele una foto a la pantalla. Si está en su dispositivo, tal vez le pueda tomar un screenshot. No sé si se pueda mientras está en el video. Y si no, tome otro dispositivo para tomar foto o comuníquese a través de Messenger. Si usted no tiene contacto con nosotros, a través de Messenger, comuníquese y pida el texto para que usted pueda repasar el tema y tener la oración solo como una guía. Amén. Muy bien. La segunda frase que tenemos aquí dice el Padre Nuestro es que estás en los cielos. Esta es una frase que nos va a dar ahora posición. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Porque eso dices, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él está en los cielos. ¿Y tú dónde estás? Generalmente uno se asume que uno está aquí, Él está allá, y Él está a 3 millones de kilómetros de distancia y yo estoy acá, estamos lejos. Mire lo que dice Apocalipsis. Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo ya he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esta última frase significa que el que tiene oídos, el que ha escuchado esto, que crea. Cuando dice el que tenga oídos, que oiga, pues porque a veces oímos ruido, pero no entendemos. A eso se refiere. El que tenga oídos, que crea. El que esté aquí viendo este mensaje, que crea. El que lea esta porción del mensaje, que crea. Es lo que Jesús dice. Pero Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono. Y esto pareciera que es para un reino milenial, para cuando Jesús venga por segunda vez, para cuando regrese. Entonces la gente dice, sí, cuando Jesús regrese, voy a estar sentado en un trono con Jesús. Porque hasta que no termine mi vida y yo haya vencido la tentación de dejar de creer en Cristo y yo muera
viviendo, creyendo en Cristo, entonces habré vencido y entonces Jesús me dará el trono. Eso es lo que a veces se enseña con este pasaje o con este contexto del que está hablando Jesús, pero no es así. Efesios 2, 4, 7 nos lo dice muy claro. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, otra vez el amor de Dios, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecados, antes de recibir a Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando tú recibes a Jesús, dejas de estar muerto en el pecado y ahora te ha sido dada vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Este paréntesis es de la Biblia. Dice, y juntamente con Él, verso 6, nos resucitó. O sea, estábamos muertos en el pecado, nos dio vida, morimos con Él y nos resucitó, ¿verdad? Bueno, ya estábamos muertos y nos resucitó, perdón. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí mismo, cuando tú recibes a Jesús, en ese instante dice que estabas muerto, ahí mismo eres resucitado, porque por gracia soy salvo, no por tus obras, por tu fe. Ahí fuiste salvo. Yo, por ejemplo, fui salvo hace 20 años, 17 de abril del 2004. No lo sabía, pero ahora lo sé, que en ese instante yo estaba muerto en pecado, Jesús me resucitó y me dio vida, ¿verdad? Una vida nueva, pero dice que también me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor se refiere al tiempo que vendrá después de su segunda venida, le llama a veces, la Escritura dice, en el siglo venidero. Cuando los discípulos le preguntan, ¿qué tendremos nosotros por haberte seguido? Jesús les dice, el que haya dejado casas, terrenos, esposas por causa de mí del Evangelio, yo le digo que tendrá 100 veces más en este siglo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, así lo dice. Entonces, pero aquí dice, en los siglos venideros. ¿Qué nos quiere mostrar en los siglos venideros? Las abundantes riquezas de su gracia. Eso es aquí hoy. Eso, cuando estemos allá en la eternidad, todo, ya no necesitaremos que nos dé las abundantes riquezas de su gracia, porque estaremos en la gracia. No sé si me estoy explicando. Ya no es necesario. ¿Cuándo necesito las abundantes riquezas de su gracia? Hoy que estoy aquí en la tierra. Entonces, esto es para mostrar en los siglos venideros. Llevamos 21 siglos en los que Jesús lo está mostrando. Y mucha gente apenas después de 21 siglos, apenas está empezando a escuchar y a entender de esto, porque al Señor así le plació. ¿Vale? Entonces, en este sentido, posición. Ya tengo identidad, ahora posición. Tú ya entraste a esa junta de empresarios. Te puedes quedar sentado fuera de la mesa o te puedes sentar junto al CEO o junto al dueño o junto al... ¿Sí me explico? Y tu posición es sentado a la diestra del Padre en el trono de Jesús. En el trono de Jesús. Jesús dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Aquí Apocalipsis dice que se ha sentado en el mismo trono de Dios. ¿Ok? Y por último te diría aquí, porque dice al que venciere. Y yo te hago una pregunta. ¿Jesús ya venció? Y me dice sí, porque aquí lo dice. Yo ya vencí. Y si Jesús venció, tú por fe ya venciste también. Nosotros ya vencimos, por eso ya tenemos a los enemigos debajo de nuestros pies, porque Jesús los tiene debajo de sus pies y nosotros estamos en Él. Estamos en Él, éramos muertos, fuimos resucitados. Otra porción dice que también fuimos crucificados juntamente con Él y resucitados con Él. Y ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales a la diestra del Padre. Así que cuando tú oras y dices Padre nuestro y le das todo lo que ya te enseñé en la porción anterior,
del mensaje. Y ahora vas a decir que estás en los cielos. Tú tienes ya que estar pensando que tú también estás en los lugares celestiales, espiritualmente hablando. Tú estás ahí sentado junto al Padre, estás platicando con Él. Yo a veces cuando oro me volteo hacia mi izquierda para ayudar a mi mente, a mi alma, que entienda que yo estoy hablando con el Padre que está aquí sentado conmigo. Yo estoy a su diestra porque Jesús está a su diestra. Amén. Entonces, la oración, cuando dices que estás en los cielos, después de decir Padre nuestro y lo que te enseñé hace ratito, puedes decirle algo como esto, se lo pongo acá, que estás en los cielos, sentado en tu trono de amor, de justicia, de misericordia y de favor, que me has hecho sentar a tu diestra en los lugares celestiales donde está sentado mi Señor Jesucristo, para mostrarme las abundantes riquezas de tu gracia que son en Cristo Jesús, Señor mío. ¿Puede mirar la diferencia entre orar Padre nuestro que estás en los cielos a orar estas dos porciones donde tienes una clara identidad de que eres un hijo maduro, que estás destinado para ser heredero y que también tienes la posición de estar platicando con Él? Estás sentado a su diestra en lugares celestiales donde está Cristo, tu Señor. ¿Y por qué estás ahí o para qué? Para que el Señor te muestre las bondades, las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, cuando tú empiezas, Padre nuestro que estás en los cielos, ya estás mentalmente con tu fe activa de todo lo que viene con esa frase, con esa oración, ¿me explico? Y apenas llevamos 2 frases. Es totalmente diferente orar el Padre nuestro con este entendimiento a orarlo con el entendimiento anterior, donde solo era una frase de una oración para niños, ¿vale? Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar hoy. Es mucha información muy maravillosa. La próxima semana en el mensaje podremos entrar, ¿verdad?, a ver las siguientes frases. Santificado sea tu nombre. Es bellísima esa guía, esa frase. Venga tu reino, es glorioso, y hágase tu voluntad. ¡Wow! Esas 3 espero que me dé tiempo. Yo la voy a diseñar así, a ver qué me dice el Señor, para que nos dé tiempo de la próxima semana avanzar hasta la 5ª frase de 9. Bueno, ya les enseñé la 6ª, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso se los enseñé la semana anterior. Entonces, si Dios nos permite, la próxima semana continuamos. Mientras, ¿qué hago? Comience a orar el Padre Nuestro con este entendimiento en las 2 frases o en las 3 que ya se sabe. Padre Nuestro, que estás en los cielos, y en la frase de danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ora al Padre, el Padre Nuestro, ya con este entendimiento. Y lo demás, síguelo diciendo como lo has dicho toda tu vida, y anímate a aprenderlo completo. Si Dios nos permite, vamos a llegar a terminar las 9 frases y seguro será de gran bendición para tu vida. ¿Sale? Así que les bendigo a todos. Vamos a orar por los que estén acá y que hayan sentido en su corazón que es el tiempo de entregarle su vida a Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Te doy gracias porque en la cruz te llevaste todos mis pecados, todas mis culpas, todas mis maldiciones, y me diste vida eterna. Hoy, Señor, yo te hago mi Salvador y mi Señor. Gracias por traerme al Padre como un hijo maduro. Y gracias te doy también por sentarme en lugares celestiales juntamente contigo. Amén. Amén. Iglesia, esto es maravilloso, de verdad. A mí me gusta mucho que podamos ir avanzando poco a poco, entendiendo esta nueva visión que Dios nos está dando de manera exclusiva. Sépase que si usted está aquí, esto es exclusivo, no lo ha escuchado en ninguna otra parte, y entonces usted va a tener algo muy especial de parte de Dios. Si lo hago de esta manera es porque sé que a usted le conviene, a mí me conviene. Dios ha abierto mis ojos y estoy agradecido con ello, y por eso lo comparto con usted.
repase los mensajes, especialmente los últimos 2 o 3. Si puede la serie completa, léala, involúcrese. Usted quiere vivir sin estrés, ¿verdad? Quiere vivir sin preocupaciones, quiere vivir confiando en Dios, quiere vivir en paz. Tiene que vivir un día a la vez. Esto no lo digo yo. Eso es una enseñanza de Jesús. Y para vivir un día a la vez, hay que orar. Hay que orar en voz audible. ¿Qué vamos a orar? El Padre Nuestro. ¿Cómo lo vamos a orar? Con el entendimiento de lo que la cruz trajo para nosotros. Amén. Así que les doy la despedida. Qué bueno que estuvo acá. Les animo a que lo comparta con la gente, que esté pendiente de los reels y los shorts que estamos subiendo. Creo que con esto podemos bendecir a mucha gente. Toda la gente necesita dejar de vivir con estrés y con preocupaciones y dejar de disfrutar. O sea, que no está pudiendo disfrutar su vida. La vida que Jesús pagó en la cruz quiere que tú la disfrutes. ¿Vale? Así que nos vemos la próxima semana y como siempre a todos los que sirvieron en esta transmisión, Dios me los bendiga, doble porción le pedimos al Señor de su gracia y de su favor para ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. ¿Vale? Bendiciones para todos. Hasta la próxima.